Bien, mis amados, quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, y continuamos con nuestro tema, la naturaleza de Dios y sus atributos. La naturaleza de Dios y sus atributos. El martes pasado el Señor nos dio la bendición y la gracia de terminar la primera parte de los atributos que llamamos atributos absolutos de Dios. ¿Y por qué los llamamos atributos absolutos? Porque son exclusivos de Dios. Ningún otro ser los posee. Ni siquiera, le decían la otra vez, que ni siquiera Satanás, porque Satanás es un ser creado. Satanás es un ser creado. Recuerde que Satanás era un gran querubín, un ser creado que adoraba y exaltaba el nombre del Señor, pero un día le dio por rebelarse contra Dios, y entonces Dios no soporta la rebelión y Satanás fue despojado, fue destituido del cielo, y entonces se convirtió en la amenaza más grande que tienen los seres humanos sobre la faz de la tierra. Y la razón por la que Satanás estorba la vida de un ser humano es porque usted y yo debemos comprender que no estamos frente a un ser que no conoce nada. Estamos frente a un ser que lo conoce todo. Un ser que, como dice la carta a los Hebreos, él disfrutó de las mieles de la bendición. Satanás conoce qué es vivir en la plenitud de la gloria de Dios. Como ser que habitó en los cielos, en el trono. Cuando usted lee la palabra de Dios ahí en el libro del profeta Ezequiel, él va a hacer una fuerte exposición de lo que era ese gran querubín protector. Un ser hermoso, como la Biblia lo establece. Un hombre que conoce, un hombre que disfrutó de estar en la gloria y en la plenitud de la presencia de Dios. Por lo tanto, Satanás conoce todo eso. Satanás conoce lo rico que es pasarla con Dios. Satanás conoce las bendiciones que tiene Dios para todos aquellos que saben obedecerle. Por eso su trabajo siempre es hacer que el hombre no obedezca a Dios, que el hombre vaya en contravía de la voluntad de Dios. Y lo vemos que lo hizo cuando allá en el jardín del Edén a nuestros primeros padres, a la primera pareja de seres humanos que fue creada. Satanás los engañó, les mintió e hizo que esa relación íntima que llevaba el hombre con su creador se viera interrumpida por la desobediencia. Porque el pecado número uno que Satanás trabaja en la vida del ser humano es la desobediencia, porque ese es su patrón de vida. Eso es lo que él es. Él es un ser totalmente desobediente, por eso fue destituido del cielo. Ok, pero como no venimos a hablar de él, sino de los atributos de nuestro Dios, yo quiero que usted reconozca en esta noche y pueda entender que esos atributos absolutos los posee Dios y ningún otro ser sobre la faz de la tierra, ni en el universo, ni tampoco en el cielo vamos a encontrar un ser que tenga esos atributos que pudimos estudiar unos martes atrás. La soberanía, la inmutabilidad, ¿sí? Su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipresencia, ¿cierto? Son atributos que solo el Señor nuestro Dios posee. En esta noche, con la ayuda del Señor, yo quiero hablar de la naturaleza de Dios y sus atributos, pero hoy quiero hablar de otros atributos que la Biblia nos permite comprender y que Dios en su infinita gracia ha permitido que esos atributos que Él posee ahora quiera compartirlos con la raza humana, con el ser humano, con el hombre y la mujer que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Sin decir que vamos a ser dioses, Dios tiene unos atributos que comparte
con los hombres y las mujeres que hemos nacido de nuevo, que hemos humillado nuestra vida ante Él y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y creo que uno de los libros o de los profetas o de los escritos de la Biblia que revelan con mayor exactitud esos atributos de los cuales le voy a hablar a continuación es el profeta Isaías, siendo uno de los profetas más antiguos de la escritura de la palabra de Dios, de la literatura bíblica. Él nos va a hacer una breve pero profunda manifestación de lo que es la gloria de Dios, y vamos a mirar los atributos que Dios comparte con nosotros. Isaías capítulo 6, lea conmigo en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice el profeta. Vi yo al Señor. Hace un instante estábamos cantando una adoración que vale la pena cantarla con sentido, porque es una adoración que nos invita a orar al Señor. Yo digo, no es una adoración, es una oración cantada, donde le decimos al Señor que abra nuestros ojos, porque cuando nuestros ojos se abren a la realidad de Dios, nosotros podemos conocer cuán grande, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es nuestro Dios, la profundidad, la grandeza del Dios eterno. Y aquí el profeta está diciendo que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Dónde estaba sentado el Señor? En un trono y sublime. Una de las características que vamos a ver de la Biblia, cada vez que va a hablar de Dios, del Dios grande, del Dios de la Biblia, es que nunca lo vamos a ver abajo. Siempre vamos a ver a Dios arriba. El salmista David va a decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Al Señor nunca usted lo va a encontrar por acá abajo. A Dios se encuentra siempre arriba. Y eso de que Él está arriba es que Él tiene señorío y dominio sobre toda la creación. Puede ser algo muy insignificante, pero esto es profundo, porque hay gente que anda buscando a Dios por acá. Y Dios no está metido entre las minucias. Dios no nos vamos a encontrar metido en minucias, en pequeñeces. Él es Dios grande. Él es Dios que tiene su trono en el cielo. Y desde el trono gobierna. Desde su trono gobierna. Y Él está sentado en su trono, y los habitantes de la tierra son como estrado de sus pies, son como polvo, somos como nada delante de Él. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Él es el Dios grande, el Dios sublime. Y lo que nos deja ver esto es la majestuosidad del Dios que tenemos. Dígale al que está a su lado: el Dios que tú tienes es un Dios grande. La religión y la religiosidad nos ha mostrado siempre a un Dios pequeño, a un Dios inútil, a un Dios incapaz. Tan incapaz es ese Dios de la religión que no ha podido todavía, después de 2000 años, no ha podido salir de la cruz. Todavía está ahí clavado, ensangrentado. Siempre la religión nos va a mostrar un Dios que hay que llevarlo en andas porque no puede. Incapaz, inválido. La Biblia, el Evangelio, te va a mostrar a un Dios autosuficiente. Alabado sea Dios. A un Dios poderoso, a un Dios que tiene dominio, a un Dios que se mueve, a un Dios que habla, a un Dios cuyo brazo es grande y poderoso, a un Dios que su brazo no se ha cortado ni su mano se ha detenido para bendecirnos. La única religión que muestra a un Dios vivo y poderoso es el Evangelio, el reino de los cielos. Ninguna otra. Todas las demás van a hablar de seres limitados. La Biblia te presenta a un Dios ilimitado, soberano, inmutable, sublime, lleno de gracia y de poder. Y ese es el cuadro que tiene Isaías
cuando está viendo la gloria de Dios. Y dice que sus faldas, sus vestidos llenaban el templo. Ahora usted puede imaginarse la gloria que estaba viendo Isaías allí. Verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, seres angelicales a su servicio. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuántos creen eso? Ahora mire que esto es maravilloso, porque de ningún otro atributo de Dios la Biblia va a hablar o lo va a mencionar de la manera que habla de la santidad de Dios. La Biblia, usted jamás va a encontrar en la Biblia expresiones como bueno, 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 bueno es Dios. Grande, 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 grande es Dios. No va a encontrar. Son atributos de Dios. Del único del que se repite santo, 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 tremendo, es cuando se habla de su santidad. Jamás usted va a encontrar en la Biblia expresión como maravilloso, maravilloso, maravilloso es Dios. Usted y yo lo podemos decir, usted y yo lo podemos expresar, pero no lo vamos a encontrar aquí en la Biblia. Pero cuando apunta a su santidad, dice que nuestro Dios es 3 veces santo. Wow. 3 veces santo. Ahora usted podrá imaginar lo que encarna Dios en esa postura de santidad. Usted podrá imaginar cuando la Biblia habla de nuestro Dios, de un Dios que es 3 veces santo, ya usted puede hacerse la idea de lo que encarna ese Dios de la Biblia. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es que es imposible que uno esté frente a la santidad de Dios y no pase nada, ¿sabe? Es imposible que alguien esté ante la santidad de Dios y no nos estremezcamos. Yo le decía cuando comenzaba este estudio que una de las cosas que necesitamos rescatar y que a lo que la iglesia debe volver es al temor y a la reverencia que hay que tener delante de Dios. La gente no reverencia a Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios, no estoy hablando de tenerle miedo. Estoy hablando de esa honra, de ese respeto. Y lo vemos todo el tiempo en nuestro andar permanente. A Dios le damos lo peor, a Dios le damos lo sobrado, a Dios le damos lo que queda. Y todo eso deja ver cuánto hemos perdido reverencia ante el Dios que es 3 veces santo. Yo quiero que usted no olvide esto, hermano, porque esto es poderoso lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Es imposible que uno esté ante la santidad de Dios y uno no temblar y caer de rodillas. Hoy es que uno ve a la gente hablando o dirigiéndose a Dios del man, el mono. ¿Quién te dijo a ti que él era mono? El esplendor de su santidad es tan profundo que no hay imagen. El mismo profeta Isaías va a decir: ¿a qué imagen me compararán? El salmista va a decir: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti. Chuchito, Diosito. Eso deja ver la poca profundidad que tenemos y a veces hasta la ignorancia en cuanto al Dios que tenemos delante de nosotros. Isaías está ante la majestuosidad y yo a rato digo: Señor,
Qué rico fuera uno poder en este tiempo vivir esa experiencia donde la gloria de Dios se manifieste a fin de que nuestra vida pueda tomar, y perdónenme la expresión que voy a usar, tomar escarmiento. Necesitamos un escarmiento. Necesitamos que Dios se manifieste. Uno encuentra a un Isaías aquí frente a la gloria del Señor, y él va a decir más adelante: quedé estupefacto, quedé como muerto ante la gloria del Señor. Allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de Hechos, vamos a encontrar a un Pablo que va en andada tras los discípulos del Señor, y frente a la gloria, el resplandor de la gloria de Cristo, cae como muerto, totalmente ciego. Hoy es que el Señor, y parece que no pasa ante la presencia del Señor, no nos causa ningún escozor la presencia del Señor. La gente ante la presencia del Señor no se estremece. Y a veces hasta de burla se toma el hecho de que alguien ante la presencia del Señor doble sus rodillas, llore. Porque es que cuando uno está ante la presencia del Señor es imposible que el cuerpo físicamente quede estable. No hay manera, hermano, no hay manera. ¿Quién puede soportar y quién puede sostenerse de pie ante la gloria del Dios que llena toda la tierra? Verso 5: entonces dije: ¡ay de mí! No quedó otra cosa. Dios eterno, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y no te muestra un rey con minúscula, sino con mayúscula, hablando del Rey de reyes y del Señor de señores. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto sería? Qué bueno fuera que nosotros pudiéramos orar a Dios de tal manera que viviéramos esa experiencia. ¿Cuántos necesitan que esos carbones encendidos toquen tus labios a fin de que tu pecado y tu maldad sea quitada? Hablando del fuego purificador de la presencia del Señor. Hay un fuego que sale de la presencia del Señor, que es el fuego que purifica, el fuego que consume el pecado, el fuego que consume la escoria, el fuego que consume toda basura de las tinieblas, el fuego que quema con toda atadura, rompe toda ligadura, el fuego que cuando es puesto en tu corazón, en tu vida, ese fuego arrasa con todo lo que hay allí, y entonces te perfila y te encamina hacia la vida que el Señor quiere llevarte y quiere llevarme, que es una vida de santidad. Lo que Isaías está viviendo en este momento es un encuentro de alto nivel. Después de este encuentro, la vida de este hombre jamás y nunca sería igual. Yo creo que la iglesia hoy necesita un encuentro de esta magnitud con el Señor. No, yo no le pregunté si usted estaba de acuerdo. Lo que yo le estoy diciendo es que la iglesia necesita un encuentro de esta magnitud con el Señor, porque es la única manera como la iglesia va a poder disfrutar y va a poder entrar en otra dimensión en cuanto a su relación con el Señor. Porque a veces la relación que llevamos con el Señor es una relación muy parca, una relación muy a lo religión, una relación muy a lo que yo quiero, a como yo quiero, a como yo digo, a como yo prefiero. Y entonces nos hemos olvidado que el soberano de la creación es el que tiene dominio absoluto. Allí está Isaías. Verso 8: después oí una voz del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Y entonces, a partir del verso 9 comienza a decir el Señor comienza a darle instrucciones precisas a Isaías en cuanto a lo que él haría con su pueblo. Y entonces Isaías se levanta como ese mensajero que llevaría una palabra a ratos no muy agradable, porque cuando sigue leyendo los versículos que están allí, es duro lo que el Señor pone en la boca de Isaías para soltar sobre un pueblo que se había apartado del Señor. Dentro de las cosas que mencioné cuando inicié este estudio fue el hecho de que los atributos de Dios están clasificados en dos partes. Les hablaba de los atributos absolutos, que como su nombre lo indica, son aquellos que son exclusivos de Dios. Él solamente los posee. Ningún ser creado los tiene, porque de ser así, ya no hablaríamos de un Dios, sino de varios dioses. Y no hay varios dioses, hay un solo Dios, hay un solo Señor, Jesucristo, Dios eterno. Son propios de Dios y de su naturaleza, esos atributos. ¿Cuáles son? Esos que hablábamos unos martes atrás, que les mencionaba hace un instante. Y por otro lado tenemos los atributos morales. Los atributos morales, así se llaman, los atributos morales, que hasta cierto punto al Dios eterno le ha placido compartirlos con el hombre y la mujer que han sido redimidos, a fin de que de poder trabajar en el carácter del ser humano. Es decir, cuando Dios se dispone para compartir esos atributos con ese hombre y esa mujer que han sido redimidos por su sangre, lo que Dios busca hacer es trabajar en el carácter del hombre. ¿Por qué? Porque recordemos que la intención de Dios es que el hombre vuelva a ese estado del principio, que vuelva a la imagen de Dios en él. Entonces Dios va a compartir unos atributos con nosotros, con los que Él busca reformar, Él busca transformar nuestro carácter, nuestra naturaleza, a fin de que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Esos atributos, eso es lo que ellos permiten. Pero también hay algo más que Dios busca al compartir esos atributos morales con nosotros, y es modificar nuestra conducta. Lo que dice que Dios no está contento con la conducta que los seres humanos estamos desarrollando. Entonces, una manera como Dios va a penetrar nuestra vida y que nuestra conducta sea modificada es a través de esos atributos. Por eso va a decir la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Por eso la Biblia nos va a hablar de un antiguo hombre y de un nuevo hombre creado según Dios, va a decir el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, ¿sí? Un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 atributos menciona ahí el apóstol Pablo: justicia, santidad y verdad. Entonces Dios busca modificar nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Estos atributos tienen que ver con su santidad, número 1. 2, la rectitud, número 3, el amor, número 4, la verdad, entre otros que tenemos allí y que vamos con la ayuda del Señor a ir mencionando. Veamos entonces cuáles son esos atributos morales con los que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, esos atributos que Dios comparte con nosotros. Y quiero invitarle a que me acompañe al libro de Levíticos. Libro de Levíticos, allá en el Antiguo Testamento.
en el capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 44 y 45. Libro de Levíticos. Un datico allí para los que les gusta tomar nota. El libro de Levíticos es conocido también como el Código de Santidad. El Código de Santidad. Ese libro de Levítico es de los libros que contiene toda la normatividad de santidad de Dios para con el ser humano, con su pueblo. Y allí en Levíticos 11, 44 y 45 el Señor dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis. No hay opción, hermano. No le están dando una sugerencia, nos están dando una orden. Por cuanto yo soy Dios y ustedes son mi pueblo, serán santos. Tremendo, hermano. Porque yo soy. Mi querido hermano, no hay opción alguna. Jesús va a decir: el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. No podemos tener otra naturaleza si procedemos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio la autonomía, los certificó, los llamó hijos de Dios. Y si nosotros vamos a decir que somos hijos de Dios, y uno de los atributos que la Biblia menciona declarando que Dios es 3 veces santo, tú y yo no podemos estar con una naturaleza por debajo de ese código que el Señor establece. ¿Me está comprendiendo, iglesia, en esta noche? ¿Me está comprendiendo, hermano? Tú no puedes decir que eres hijo de Dios si tu naturaleza y mi naturaleza todavía anda por ahí como que porque yo soy santo, vosotros seréis. Se lo está inventando el pastor Johnny. Es que en esa iglesia son muy legalistas. Es que a todos le ponen color ahí. Es que allá. Si no está de acuerdo, usted puede hacer esto, vea. Y entonces usted va condicionando su Biblia de acuerdo a lo que usted cree y de acuerdo a lo que a usted le conviene. Pues tampoco hay problema. Lo único es que dudo mucho que el Señor le vaya a recibir en su gloria. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 45. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto. Todos nosotros sabemos que cuando la Biblia menciona Egipto, Egipto es tipo de ¿qué? Del mundo. Del mundo, sus pasiones, su pecado, su desorden. Y el Señor dice: yo los hago subir de Egipto, los saco de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy. Pastor, no me gusta. ¿Yo qué puedo hacer, hermano? Yo no estoy de acuerdo, pues yo no voy a pelear con usted. Mucha radicalidad, ¿no? Eso es así.
Lo que aquí se nos deja ver es que la palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios es santo y que sencillamente lo que Él exige, no pide, exige. Cuando usted mira los versículos y la manera como está escrito el texto allí, usted mira que está en un imperativo absoluto. Y eso nos habla de la exigencia. No es un pedido a ver si usted quiere, medítelo a ver si le parece, piénselo, mire las ventajas y las desventajas, y luego que haya analizado, entonces decida o decide si va o no a ser santo. Ahí no te están dando, no nos están dando opción alguna. Lo que el escritor sagrado nos va a decir es, si tienen la naturaleza de Dios, si ustedes dicen que tienen la naturaleza de Dios, van a ser santos porque el Señor es santo. La santidad en medio del pueblo de Dios no es una cuestión opcional. La santidad en medio del pueblo de Dios es un requerimiento que Dios exige y demanda de quienes dicen que somos sus hijos. Eso no es que si yo quiero santificarme, eso no es de que entonces, pastor, tranquilo, que esto es un proceso hasta la eternidad. Y hasta la eternidad, y usted sigue ahí, hermano, con una mano adorando a Dios, pero con la otra mano pecando, por un lado con Dios y por el otro lado haciendo lo que a usted le conviene. Y no, es santidad. La santidad de Dios, o la santidad que Dios reclama, es una santidad absoluta en sus hijos. No solamente es un asunto del Antiguo Testamento. Por eso encontramos y bendecimos al Señor por la coherencia que hay en la Escritura. Porque luego el apóstol Pedro va a tomar estas mismas palabras y en su carta en el capítulo 1, los versículos 14 al 16, él va a expresar lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16. Y mire cómo comienza Pedro: como hijos. Como hijos que somos. ¿Se acuerda de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12? Sobre todo el versículo 12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos. Y entonces ahora no se nos va a hablar como extranjeros, ahora no se nos va a hablar como gente que no tiene nada que ver, ahora se nos va a hablar como a hijos. Y como a hijos que estamos dispuestos ¿a qué? A obedecer. ¿A obedecer a quién? A la voz de nuestro Padre Celestial. Como a hijos obedientes se nos habla y nos van a decir que ya no nos conformemos. No se amolde. Esta expresión, no os conforméis o no se conformen, es la misma expresión que el mismo apóstol Pablo va a usar allá en Romanos capítulo 12, cuando nos va a decir: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora Pedro aquí nos va a decir: no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos, ya hemos salido de Egipto. El Señor nos trajo de Egipto y nos ha hecho ¿qué? Sus hijos. Ahora ya no podemos seguirnos conformando con los mismos deseos. ¿Usted logra entender esto, hermano? Es que tú y yo tenemos que decidirnos, hermanos. O seguimos conforme a los deseos que antes teníamos, o definitivamente determinamos la santidad de Dios. Ahí no hay vuelta de hoja. Nosotros no podemos mezclar esas dos cosas. Yo no puedo decir que soy santo cuando todavía me estoy conformando a mis placeres y a mis deleites de este mundo. Ya no.
Por ahí anda un libro que de paso se los recomiendo, que es un libro tremendo. Se llama Radical. Radical. Es eso. Hace muchos años, bueno, no tantos años, pero sí unos añitos atrás, todavía no teníamos este templo. Nuestro templo era la parte pequeña de allá atrás. Habíamos hecho esto provisionalmente para dejar de pagar el arrendamiento. Y en alguna ocasión el Señor me regaló una palabra para predicarla a la iglesia. Y precisamente tuvo que ver con la santidad. Y pues estábamos en todo ese apogeo pues de la guerra y de las balas, y que por aquí, por más allá. Y entonces en medio del mensaje compartía y les decía que a la iglesia les decía que Dios está buscando un pueblo radical, un pueblo que no sea de medias tintas, un pueblo que sea de una pieza. Y terminé el sermón, y terminando el sermón me sale un hombre al paso y me dijo: pastor, su mensaje iba muy bien hasta que a usted se le ocurrió decir que Dios busca un pueblo radical. ¿A usted no le parece que en un mundo tan conflictivo como el que vivimos hoy por hoy, usted hable de radicalidad? Le dije: y entonces, ¿qué fue lo que no le gustó de lo radical que yo hablé? Sí, porque yo estoy consciente que yo dije que Dios busca un pueblo radical, que se santifique, que no se mezcle, que si le conoció a Él ya no tenga que conformarse con los deseos que antes tenía. Y entonces el hombre me dice: a mí no me parece eso. Le dije: Señor, no estoy para discutir este tópico con usted. Yo no predico para que a usted esté o no de acuerdo. Yo predico solo lo que el Señor quiere que yo le predique. Días y semanas después, estaba viendo a este hombre enredado en asuntos que no tenían que estar enredados. Y entonces el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo: por eso no le gustó la predicación. Porque tenía su guardado. El mensaje de la santidad en la iglesia se perdió. Porque cuando uno habla de santidad como líder o como pastor, el primero que tiene que comenzar a modelar esa santidad es quien la predica. Entonces, cuando uno no quiere meterse en líos, y cuando uno no quiere meterse en problemas, o cuando uno tiene por ahí sus guardaditos, entonces uno mejor trata de callarse para no alborotar el avispero. Pero confiamos en el Señor que aquí no va a pasar eso, porque no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de un pueblo que determina no conformarse más con los deseos que antes tenía. Un pueblo que determina vivir en el nivel que el Dios del cielo que le llamó camina, en un nivel de santidad. Acabamos de leer que Isaías ve a Dios en su trono alto y sublime, y lo que expresa Isaías es que Dios es 3 veces santo, y usted y yo decimos que somos hijos de ese Dios que es 3 veces santo. De manera que si somos hijos de Dios, si somos de la simiente del Señor, pues la simiente santa de Dios tiene que comenzar a fluir en nosotros. De otra manera, entonces, ya Dios no puede ser nuestro Padre. Allá en Juan capítulo 8, el Señor Jesús tuvo un encontrón muy fuerte con un grupo religioso, y Él les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre ustedes hacen. Y menciona una de ellas, menciona alguna de ellas,
Él es mentiroso y él es homicida. Y el Señor Jesús le dice a estos religiosos, les dice: ustedes mienten, y como son hijos de vuestro padre el diablo, el cual es homicida, también me quieren matar a mí. Cuando usted y yo decimos que somos hijos de Dios y entendemos por la palabra, y lo aprendimos en los mensajes anteriores, por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. La mentira no es de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8 que la mentira era del diablo, que él es padre de mentira. La pregunta entonces aquí, suavecito, usted y yo, para que no nos escuche mucha gente: ¿qué pasa entonces cuando usted y yo somos cristianos y todavía andamos enredados con mentiras? ¿Quién es nuestro padre? No me diga nada. Yo solamente quiero llevarlo a reflexionar. No es que el pastor esté diciendo que yo soy un hijo del diablo. Yo no estoy diciendo eso a usted. Jesús dijo en Juan capítulo 8 a un grupo religioso que los vio en mentiras y con el corazón dispuesto a matar a Jesús. Les digo: ustedes tienen dos características de su padre, que es el diablo: mienten, y segundo lugar, me quieren matar. Ahora póngale cuidado a esto. Cuando Jesús establece el orden de los mandamientos en el Nuevo Testamento y establece el estándar de los mandamientos, el Señor en el Nuevo Testamento ya no va a decir que homicida no es el que toma un arma y atenta contra alguien. ¿Qué va a decir el Señor Jesús con respecto a los homicidas cuando establece en el Nuevo Testamento? Que cualquiera que se enoje con su hermano ya es un homicida. Pero Jesús dijo en Juan 8 que una cualidad o una característica del diablo es que él es mentiroso y homicida. Y cuando usted y yo nos enojamos con el hermano, ¿de quién somos hijos? Si esa cosa se está manifestando en nosotros. No me diga, yo no quiero que usted hable, yo solamente quiero que usted en esta noche reflexione. El Señor Jesús va a decir: ¿quiénes son los que no entrarán en su reino? Allí en el libro de Apocalipsis Él va a decir que no entrarán en su reino ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones. ¿Esa es naturaleza de quién? ¿De Dios? Se fue la iglesia. ¿Esas manifestaciones son de qué? ¿De Dios? No, son de la carne. Son obras pecaminosas. Pero usted y yo decimos que somos hijos de Dios, y de vez en cuando nos echamos nuestro tequila. Uno al año, pastor, no hace daño. Yo sé que hay más de uno que está diciendo: pastor, siga, avance, por favor, se le va a ir el tiempo. Yo no tengo afán de terminar este mensaje hoy. Así que ni crea pues que esto se va a ir así nomás. O sea, que hay mucho que trabajar. Como hijos obedientes, ya no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Y aquí viene una palabra que a mí me encanta, y esto que le voy a compartir no es mío. Se lo aprendí a un hermano que aprecio muchísimo y que respeto cuando se para en el púlpito a predicar. El pastor Guido Vargas, alguna vez le escuché esta expresión y desde allí yo dije: esto es, Señor, lo que tú querías que yo aprendiera con respecto al tema de ignorar.
Yo no sé si tú te acuerdas, pastor, pero alguna vez tú decías con respecto a la ignorancia, que uno puede ignorar por dos razones. Primero, porque usted no sabe un asunto, ignora eso. Y si no sabe, pues lógicamente va a ignorar. Pero uno puede ignorar también cuando sabiendo se hace el de la oreja mocha. Oye, y eso sí que pasa a menudo. Uno sabe que eso de pasarse el semáforo en rojo, eso tiene su infracción, pero uno va por los laditos. ¿Verdad? Uno parece jirafa. Saca el carro y mira hacia arriba a ver si no va a haber una fotomulta ahí. Usted sabe que está cometiendo un error, pero más sin embargo usted lo omite, lo hace. Ahora, ninguno de las dos posturas lo hace inocente a usted o me hace inocente a mí. En la justicia se va a decir que el desconocimiento de ella no nos exime del castigo. ¿Estamos de acuerdo, no? Señora, gente que yo no sabía. No le van a decir, pobrecito el muchacho, fue víctima. No, usted paga. Paga. Ahora, si sabía y sabiendo comete la infracción, ahí sí que va a ser más grave el asunto. O sea que yo en esta noche te estoy metiendo en un problema gravísimo. ¿Sabes por qué? Porque si tú hasta hoy no sabías que Dios es un Dios santo y que te llama a la santidad, a partir de hoy no tienes excusa. O sea, si no sabiendo te podías condenar, sabiéndolo te va a ser peor. Dígame que está aquí en esta noche. ¿Para qué vine a la iglesia esta noche, Señor? ¿Para qué me congregué? Versículo 15. Preste atención acá, no se distraiga. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Y nos llamó porque estábamos como perdidos. Éramos esclavos del pecado. Éramos llevados por las narices de las tinieblas. Y Él nos llamó. Cuando estábamos perdidos nos encontró. Él nos llamó. Y quien te llamó y quien me llamó, dice la Biblia que es santo. Por lo tanto, aquel que te llamó, si es santo, te dice sed, imperativo. Sed también vosotros santo cada vez que puedas. Cada vez que te acuerdes. Cada vez que venga el líder y te sople al oído diciendo, oye hermanito, pilas con lo que estás haciendo. Ay, perdón hermano, pensé que esto no le agrada, que esto le agrada al Señor. ¿Cómo es que voy a ser santo? En toda nuestra manera de vivir. Diga conmigo, en cada área de mi vida debe manifestarse la santidad de Dios. En cada área, en toda nuestra manera de vivir. Yo me puse a investigar esa palabra toda en el diccionario y fue impresionante porque encontré que toda es toda. Mucha profundidad, ¿no? Toda es toda. Entonces esto es para aquellos que no queremos incluir a Dios en ciertos aspectos de nuestra vida. Señor, usted conmigo llega hasta aquí, el resto lo manejo yo.
Señor, bendígame, pero mis sentimientos los manejo yo. Señor, bendígame, pero las finanzas las manejo yo. Señor, bendígame, pero los asuntos los manejo yo. Señor, usted me va a bendecir, usted me va a cuidar, usted me va a proteger, usted va a encargarse de ser mi guardaespaldas. Pero las condiciones las pongo yo, Señor. Si Él te llamó, Él es el Señor. No te olvides la imagen de Isaías, no te olvides de Isaías. Él está sentado en su trono alto y sublime. Él tiene gobierno sobre todo. Por lo tanto, Él es el soberano y Él es el Señor. Y cuando Él dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, es que no hay espacio en nuestra vida donde Dios no tenga que meter la mano. En todo, en lo más insignificante. Ay, pero es que ustedes son tan religiosos, porque a toda hora, si Dios quiere, a toda hora están metiendo a Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si Él ha dicho que hay que meterlo en todo. Es que usted en todo el tiempo esa vaina de que Dios y Dios y Dios y Dios. Papito, ¿qué quiere? Si Él está diciendo que es en toda nuestra manera de vida. En el trabajo Dios debe tener injerencia. En la crianza de los hijos Dios tiene que tener injerencia. En el manejo de la finanza Dios tiene que tener injerencia. En mi negocio Dios tiene que tener injerencia. En mi matrimonio Dios tiene que tener injerencia. En mi vida personal Dios, no hay nada que yo haga que Dios no tenga. Ahora piense en esto y diga, caramba, esa es la razón por la que fracaso. Claro, porque si Él me dice que lo meta en todo para que me vaya bien y yo solamente lo meto en ciertas cosas, ¿cómo me va a ir bien? O sea, eso de que Dios quiere meterse en toda nuestra manera de vivir, no es porque a Dios le gusta el chisme. Y no es porque Dios quiere andar metiendo sus narices donde no lo han llamado. El deseo de involucrarlo a Él en toda nuestra manera de vivir y que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir es que Él quiere que podamos disfrutar a partir de allí la plenitud de vida en Él. Porque es la única manera como Dios tomará compromiso y tendrá compromiso de bendecir y prosperar tu camino. Alguien debería haber dicho gloria a Dios a esto, oye. Es la única manera. Es la única manera. Versículo 16. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios en esta noche. Sed santo porque yo soy santo. Nuestro Dios nos ha sacado del pecado para que vivamos una vida en santidad. Efesios 1:4 nos dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En toda la Escritura se nos llama a los creyentes santos. Ese es el distintivo con el que los creyentes somos conocidos, o por lo menos eso fue lo que el apóstol Pablo identificó en los cristianos de su tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses 1:1, Pablo va a decir: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis amados, honremos el nombre de ser santos. Honremos ese nombre viviendo vidas apartadas del pecado y rendidas a Dios. Honremos ese nombre.
honremos ese apelativo que se nos da. Se nos llama santos. Por eso la figura que usted conoce o la figura que a usted le enseñaron en la religión de que el santo es el ídolo que está allí, no, la Biblia le tiene su nombre a todo. Los muñecos que están allí levantados son ídolos. Ídolos, no son santos, ídolos. Se llaman ídolos. Por eso ese pecado se llama idolatría, la adoración a ídolos. Santos somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y que la naturaleza santa de Dios se está manifestando día a día en nosotros. Por eso la Biblia habla de los santos en Cristo. ¿Quiénes son los santos en Cristo? Los que le hemos rendido nuestra vida a Él, los que le hemos reconocido a Él como Señor y Salvador de su vida, los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. A ellos se nos llama santos. La palabra en hebreo que se usa para santo es la palabra kadosh. Y significa atributo que se le da a todas las cosas que conciernen a Dios. Todas las cosas que conciernen a Dios o a su adoración. También vamos a hablar de algo que es sagrado, libre de mancha y de vicio. La palabra que se usa en griego para santidad, en el Antiguo Testamento, el hebreo, kadosh, Nuevo Testamento, griego, hagios, con H, hagios. Esa expresión hagios en el griego se define de la siguiente manera: algo dedicado a Dios, santo, sagrado, reservado para Dios y su servicio, puro, digno de Dios, consagrado a Él. Cuando hablamos entonces de la santidad, para que no se asuste, no estamos hablando de que usted ande con una cara larga y con los ojos allí metidos, hendidos. Dios te bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios, amén. Santo es el Señor. No me toque que estoy santo. Esa no es la santidad. En los dos términos, si quisiéramos definirlo en una palabra, santo es que en medio de tantos tenemos tres elementos. De todos estos, el Señor lo que hace es apartarte. Te aparta, te separa. Y te separa y te aparta para cumplir contigo un propósito. Por eso a los cristianos en algún momento se les llamó los hermanos separados. Los hermanos separados. Entonces Dios te aparta, Dios te separa, Dios te escoge y Él trabaja contigo y trabaja conmigo, porque el propósito de Él es impregnar su naturaleza en nosotros a fin de que sus planes y propósitos se puedan cumplir. Nos consagramos a Él, vivimos para Él, somos suyos. Por eso Pedro nos va a decir: no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿Por qué? Porque ustedes ya salieron de allá. No pueden estar otra vez allá. No pueden vivir otra vez con el corazón allá, con la mente allá. Ya no pueden tener las mismas prácticas de antes. Por eso Dios los separó. Por eso Dios los sacó de allá. Por eso Dios los trajo a Él. Para que sean como Él. Para que sean como Él. La idea básica de santidad, como está aplicado a Dios, es la separación y exaltación. Dios nos separa para que exaltemos y glorifiquemos su santo nombre. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter, manifestar su carácter en nosotros. La visión de Isaías nos permite clarificar más esa idea.
Los versículos del 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La Escritura nos dice que Dios es santo. El Dios santo estaba sentado sobre todo, gobernando como rey, dueño y señor de todas las cosas. Y esa expresión de que Él estaba sentado en su trono alto y sublime, que gobierna sobre todo, es la famosa expresión del nombre de Dios: Jehová Sabaoth. Él es Jehová Sabaoth, Señor y dueño de todas las cosas. Y Él tiene dominio absoluto sobre todo. En su majestuosa gloria, ese Dios santo recibe adoración y exaltación de los seres vivientes. Para eso fuimos creados, para exaltar y para glorificar su nombre. Por eso cuando venimos aquí a este lugar, aunque nuestros ojos no lo vean, Él está sentado en su trono alto y sublime, y lo que Él espera de usted y de mí es adoración y exaltación. Por eso es que el Señor dijo que Él no compartía su gloria con nadie. Por eso es tan delicado cuando hombre alguno pretende llevarse la gloria que le pertenece absolutamente al único digno. Por eso es tan terrible la idolatría. Por eso es un pecado tan abominable delante de Dios, porque adorar ídolos es quitarle o dejar de darle la gloria y alabanza al único que se la merece. Por eso es que Dios aborrece la idolatría y a quienes son idólatras, porque tú y yo fuimos creados para darle exclusiva adoración y alabanza al único que se la merece. Alabado sea Dios. Por eso cuando usted viene a este lugar, usted no se conecta con un ministerio de alabanza, usted no se conecta con una persona que está aquí al frente. Cuando usted viene aquí, no se conecta con un predicador. Usted debe conectar su corazón con el Dios alto y sublime y adorarlo, exaltarlo, bendecir su nombre. Qué tremendo es esto. Y es frente a esa majestuosidad de la santidad y gloria de Dios donde el profeta se ve como muerto, pero además su pecado es puesto en evidencia, y es que es apenas natural. Eso es como cuando uno está en medio de la oscuridad. Uno puede andar con el pantalón roto en medio de la oscuridad y nadie se da cuenta, pero tan pronto usted viene a la luz, va a tener que buscar el parche, porque la luz pone todo en gloria a Dios. Y esto tiene una profundidad para nuestra vida extraordinaria. Cuando usted anda en tinieblas, cuando usted vive en tinieblas, cuando usted está en la oscuridad, usted no va a poder distinguir el pecado. Esa es la razón por la que cuando usted y yo salimos de las tinieblas a la luz, entonces uno se queda, uno dice: carambas, allá era donde yo estaba. Eso era lo que yo hacía. Cuando el hombre más se acerca a Dios, más evidencia habrá de su imperfección y de su pecado. Tremendo. Mire, en la medida que nosotros nos aproximamos más al Señor, cada vez que nos aproximemos más al Señor, más evidencia de nuestra maldad va a haber. Nuestra maldad se va a reflejar. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tan sublime que todo pecado va a quedar expuesto. Allí no hay nada que se pueda ocultar. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios y nuestro pecado se evidencia más, eso nos debe dar fuerza para seguir acercándonos más a Él, a fin de que su luz siga resplandeciendo hasta que llegue un momento
en que ya no haya más rasgos de pecado ni de maldad. ¿Por qué? Porque su luz lo ha llenado todo en nosotros. Esa es la razón por la que Juan capítulo 3 versículo 20 nos dice esto. Mire esto: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean ¿qué? Expuestas. Tremendo esto, hermano. Y usted me preguntará: pastor, ¿hay gente que no quiere venir a la luz? Yo le voy a decir sí. ¿Y quiénes son? Todos esos que se la pasan negando a Dios, la existencia de Dios. Todos esos que buscan argumentos para no acercarse a Dios. Todos esos que le sacan cuento a la palabra de Dios. Todos esos que niegan la presencia de Dios. Todos esos que niegan la eficacia del evangelio. Ellos no quieren venir a la luz. ¿Sabe por qué? Porque temen ser descubierto en su pecado. Y la mejor manera de ocultarlo es inventando cualquier filosofía y pensamiento errado en contra de la voluntad de Dios. Porque temen. Y Satanás es experto poniendo ese miedo en la gente. No, déjeme aquí, yo sigo así. No, yo ¿qué? Hermano, ¿y usted cuándo se va a comprometer con el Señor? No, pastor, aquí espera el mundo, aquí no, por los laditos nomás, pastor, espere, sin mucho afán, pastor, sin mucho afán. ¿Cómo así que sin mucho afán? No has conocido la verdad. Porque cuando la luz de Cristo resplandece, tú vas a encontrar los beneficios gloriosos de caminar en esa luz maravillosa. Entonces no va a haber miedo de venir a ella. No importa cuán evidente sean mis pecados, porque el Señor no los pone en evidencia para que yo sea avergonzado. Él simplemente me permite ver para que me dé cuenta en qué mundo es el que me encuentro y cómo Él me ofrece la oportunidad de salir de allí para que mi vida sea resplandor de la gloria de su nombre. El Salmo 93 versículo 5, el salmista va a decir: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Yo quiero cerrar en esta noche este mensaje con este precioso Salmos. La santidad conviene a la casa. Dígale al que está a su lado: nos conviene ser santos. Nos conviene santificarnos. Nos conviene santificarnos. Ese es uno de los atributos que Dios comparte con nosotros. Porque en la medida que somos santos, nuestra conducta va a ser modificada. Ya no seremos los habladores de males, ya no andaremos con pensamientos torcidos, ya no andaremos con pecados escondidos, con pecados ocultos. Ya nuestra vida será recta. En otras palabras, la naturaleza de Dios santa comienza a manifestarse en nuestras vidas. Ya nuestros asuntos serán rectos, ya no andaremos contorcidos, porque hemos entendido que aquel que nos llamó es santo y que nosotros también debemos ser como Él. Yo no sé si ustedes, chicos, me pueden ayudar en esta noche. Yo estaba, mientras preparaba esta palabra, y llevo 2 semanas escuchando una adoración de Daniel Calvetti. Jesús, haz mi carácter como el tuyo. Tiene que ver con la santidad de Dios. Yo no sé si ustedes han tocado ese coro alto y sublime, pero yo quisiera que en esta noche termináramos este tiempo orando a Dios
esta canción: Jesús, haz mi carácter como el tuyo. Que esa sea nuestra oración. Señor, yo quiero ser santo, yo quiero manifestar tu grandeza, yo quiero manifestar tu poder, yo quiero manifestar tu santidad, yo quiero manifestar tu santidad en mis acciones, en mi comportamiento. Señor, esos arranques que a ratos me dan, que no me dejan. ¿Sabe? Porque el Señor conoce que usted y yo no pecamos porque queremos. ¿Sabe una cosa? Que nadie peca porque se siente feliz pecando. Porque lo curioso de Satanás, lo sucio de Satanás, es que él nos incita al pecado. Luego nos hace ver lo sucio del pecado y cuán sucio estamos. Y eso es triste para uno. ¿O usted es de los que cuando ofende se siente feliz porque ofendió? ¿Acaso cuando ofendemos, eso no nos queda una cosa por acá adentro que uno quisiera como devolver el tiempo? Y uno quisiera, Señor, dame la oportunidad para yo no volver a caer en eso. Y entonces, pero ya que usted ya metió los guayos ahí, pues toca ir de rodillas ante el Señor y pedirle perdón. Pero ¿quién peca y se siente feliz? Nadie. ¿Quién peca y se siente complacido? Nadie. Y sabes una cosa, Dios conoce eso de ti. Eso de todo esto, ¿sabe qué es? Que le tengo buenas noticias. El Señor quiere ayudarle en su proceso de santificación. Solo es que usted y yo nos pongamos en sus preciosas manos y permitamos que Él trabaje en nosotros. Póngase sobre sus pies. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque
porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, en esta noche queremos agradecer la palabra que has puesto en nuestros corazones. Queremos bendecirte, Señor, porque nos desafías a vivir una vida santa. Señor, y en esta noche, en el nombre de Jesús, cada uno de los que estamos aquí, sabemos, Señor, en qué áreas de nuestra vida necesitamos seguir siendo formados, seguir trabajando la santidad. Nuestros pensamientos, Señor, nuestro caminar diario, Señor, las intenciones de nuestro corazón, aún, Señor, pecados corporales, en el nombre de Jesús. Señor, es nuestra oración en esta noche. Ayúdanos a morir a nuestro viejo hombre. En esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, decidimos morir al viejo hombre. Decidimos morir a la vieja naturaleza. Hoy, por el poder del Espíritu Santo, pedimos que el fuego de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor, venga sobre nosotros. Pasa carbones encendidos. Pasa carbones encendidos. No solo por nuestros labios, sino en nuestros corazones. Señor, y quema en esta noche. Quema en esta noche.